estar analizando la propuesta del Plan Quinquenal de Desarrollo para el año 2014-2019 desde una dimensión que normalmente no se aborda. Y para hablar y analizar justamente esta dimensión del Plan Quinquenal nos acompaña una ciudadana de la vida, como dice ella, Margarita Posada. Ella es ciudadana y también, bueno, miembro del Foro Nacional de Salud. Quiero darle la cordial bienvenida de siempre acá en Agenda Ciudadana. Para mí es un gusto estar acá y poder hablar de algo tan importante para el país como lo es el futuro y el trabajo en los próximos 5 años, ¿verdad? Quisiera que nos explicaras por qué es importante la participación ciudadana en este proceso. Bueno, en primer lugar quiero, digamos, referirme a que este plan se hace en el marco de 23 años de la firma de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz lamentablemente se firmaron, pero hubo una serie de elementos importantes que tiene que ver con reformas constitucionales que le dieron al final origen a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, le dieron al fiscal la potestad de dirigir la investigación del delito, cambiaron todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, ¿verdad? Se creó el Tribunal Supremo Electoral y otra serie de cambios en materia judicial. Y sobre todo en las funciones que iba a tener la Fuerza Armada, que no iba a estar vinculada, ni tenían que emitir opinión política sobre la situación del país. ¿Por qué pongo este tema, verdad? Porque esa es una política pública y estás hablando de la política que rige todo, de la máxima autoridad jurídica que es la Constitución de la República. Hubo un proceso de guerra y se trató de poner fin a elementos importantes de la vida política y social, ¿verdad? Creo que lo económico no se tocó mucho. Pero fue producto de una demanda de la ciudadanía, porque es importante que la ciudadanía participe. ¿Por qué se le puso al fiscal, por ejemplo, el tema de la investigación del delito? Porque anteriormente la policía o la guardia o la Policía Nacional hacían y te sembraban pruebas amañadas y todo, y eso fue una de las causas que generaron el conflicto. La ciudadanía hoy clama porque eso que se acordó hace 23 años se cumpla. La actuación que ahorita, por ejemplo, tiene el fiscal riñe con la sostenibilidad de los acuerdos de paz. Un fiscal tan hipócrita que habla de la investigación del delito, pero que a todas luces protege a sus compadres, ¿verdad? Como lo es Francisco Flores. Un fiscal que viaja en las avionetas de Enrique Raiz, que también es un reconocido matón que está siendo enjuiciado, y aún así el fiscal viaja de manera gratuita en sus avionetas y después pide la fiscalía que lo exoneren de cargos. O sea, ese tipo de cosas tienen que ver con una violación a estos acuerdos de paz que estamos conmemorando y a mí me parece importante en ese marco escuchar el clamor de la ciudadanía. La ciudadanía está pidiendo a gritos que se introduzca en el caso de Francisco Flores el tema de lavado de dinero. Entonces, de nada sirve, digamos, que haya un buen marco legal si los funcionarios encargados de implementar y garantizar el cumplimiento de esa normativa actúan de una manera tan irresponsable como lo hace el fiscal, ¿verdad? Entonces, para nosotros como Foro Nacional de Salud creo que es fundamental la participación y de hecho un eje de lo más importante que trabajamos pues como Foro Nacional de Salud es la participación ciudadana. ¿Qué hace diferente la participación de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas o en todo el proceso de políticas públicas, a diferencia de una que a lo mejor no haya sido consultada o evaluada o construida o diseñada o implementada
desde la participación ciudadana? Bueno, la diferencia es que las políticas son más aterrizadas y responden a la realidad de la población. Ponenos un ejemplo, Margarita. Vaya, voy a hablar del tema de la salud mental. Hay un esquema de que se aborda, por ejemplo, la salud mental únicamente con un enfoque de que hay que mejorar la atención en el hospital psiquiátrico, de que hay que mejorar el nivel de medicamentos para las personas que así lo demandan, que hay que fortalecer la humanización de los servicios en esa materia, pero no existe, digamos, el enfoque de la determinación social de los problemas de salud mental, que para nosotros como ciudadanía es importante tener presente cuáles son las causas que están generando los problemas de salud mental. Entonces aquí tuvimos un proceso, y por eso a mí me gusta vincular el tema de los 23 años de los acuerdos de paz, un proceso de guerra que duró 12 años, que nos generaron más de 70.000 muertes en el país, y no hubo un proceso de reconstrucción del tejido social. Obviamente este país tiene esa deuda y hoy paga la factura de no haber resuelto, atendido a tiempo y de manera integral el tema de la reconstrucción. Aquí la preocupación era reconstruir los puentes, las carreteras, que los programas de viviendas, que hasta letrinas y todo. Pero lo más importante que era el dolor, que era trabajar en la salud mental de toda aquella población que no solo se vio afectada porque perdió un ser querido, esa pues con mayor gravedad, ¿verdad? Pero la gente que vivió la guerra debió de haber habido, por ejemplo, un espacio como el que hoy se abrió con el plan quinquenal, de escuchar el dolor de esas madres, de esos hijos, de esos padres, de esas hermanas que perdieron un ser querido. Yo te aseguro que si en el plan de reconstrucción hace 23 años se hubiera abierto el debate a la ciudadanía víctima del conflicto, otro país tuviéramos. Esto supone que la gente se organice, que participe. Tú perteneces a un foro, es un espacio de participación ciudadana, pero hay otra gente que a lo mejor no necesariamente está integrada en un espacio, pero quiere participar. Tiene ese deseo de participar en la construcción de políticas públicas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a mí me gustó mucho cuando el presidente Sánchez Serén hizo del Ministerio de Gobernación un ministerio que cambia, digamos, su concepto y habla de organización territorial. El Estado, digamos, el tema de la participación tiene que ver con el ejercicio del poder. Generalmente los que ostentan el poder no tienen ningún interés en que la población tenga la disposición ni los mecanismos para participar. Y eso es algo que se da en todos los gobiernos, ¿verdad? Y en todos los partidos. Entonces, cuando hay un Estado que abre la participación ciudadana como parte, digamos, en el ejercicio de su función pública, bueno, primero se evita conflictos, porque cuando tú escuchas a la ciudadanía y tú informas a la ciudadanía, la participación ciudadana favorece la democracia, evita conflictos y te hace las políticas públicas más aterrizadas. Tenemos, por ejemplo, el tema que tiene que ver, y yo te digo, muchas veces también se subestima a la comunidad y te dicen, bueno, la gente, ¿qué tiene que ver la gente con reforma fiscal? Como Foro Nacional de Salud, tenemos en la agenda estratégica de incidencia política el tema de la reforma fiscal. O sea, aquí no puede ser que el presupuesto que tenemos para salud es de 628 millones de dólares y que la OPS dice que tiene que ser el 6% mínimo del PIB para que sea un sistema de salud que garantice lo básico a la población. Por ahora tenemos el 2.45% del PIB. Entonces, ¿por qué la población no participa en la formulación de la reforma fiscal?
como foro hicimos ese ejercicio y las propuestas que salieron de la gente, te digo, nos han dado cátedra. De la comunidad, para decirte un ejemplo, a los evasores fiscales, que todo el mundo los conoce y que evaden 1.200 millones de dólares por año, la gente dice, miren, hay que embargarle los recursos, si no paga. Ahora ya tenemos una reforma fiscal que permite que la población conozca quiénes son los evasores. Antes era prohibido, hasta la reforma fiscal del año pasado. ¿Están los ciudadanos preparados para participar en el proceso? Yo creo que, bueno, como tenemos una historia un poco represiva, ¿verdad?, en nuestro país, en un primer momento, y es nuestra experiencia como Foro Nacional de Salud, la ciudadanía tiene temor, porque considera que si hace un señalamiento negativo, después va a ser sujeta de represión. Claro. Por ejemplo, en el foro tenemos en 65 municipios comités municipales que hacen contraloría social a los servicios de salud. Cómo lo atendieron, el nivel de abastecimiento, la infraestructura, la calidez. Y en un primer momento eso costó. La gente decía, no, yo no voy a ir a la Contraloría porque cuando vuelva a ir a la unidad de salud ya no me van a querer atender. Entonces, y la gente de las unidades de salud se encerraba, ¿verdad? Cuando veía a la gente del foro afuera de la unidad de salud pasando las encuestas, le decían a la gente, ¿qué quiere que nos echen? Ya nos vienen a fisconear, ya nos vienen a poner el dedo. Ya. Entonces, es un ejercicio que se construye de ambos lados, ¿verdad? Ajá. La ciudadanía con los ejercicios de Contraloría pierde el miedo de participar. Sí. Esto requiere también un cambio cultural, de abrirse, de rendir cuentas, de transparentar. Esto es doble vía, ¿verdad? ¿Cómo se logra un equilibrio entre las partes? Sí, por eso es importante cuando se habla de la formulación de políticas públicas de manera participativa. Aquí hay una ley de acceso a la información pública que promovió la Subsecretaría de Transparencia, ¿verdad?, desde la gestión del presidente Funes. Pero yo te digo, no todas las alcaldías y no todas las entidades del Estado cumplen esa ley, por ejemplo. Entonces, digamos, hay varias cosas. Uno, que la participación justamente tiene que ver con la actitud de la ciudadanía, ¿verdad?, de participar, de los funcionarios y funcionarias públicas, de abrirse y ceder poder, porque la participación es un ejercicio de poder. Y también de hacer cumplir entre ambos la normativa que se ha construido participativamente. ¿Por qué? Nosotros celebramos la ley de acceso a la información, nosotros celebramos en nuestro país la ley especial para la no violencia para las mujeres, que se creó con una amplia participación ciudadana, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, las organizaciones sociales. Excelente ley, excelente. Okay. Pero ¿qué han dicho los jueces? Que no la van a aplicar. Y ahí ves los feminicidios día a día, y los feminicidas libres, hasta protegidos por la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenés al brillante diputado Rodrigo Samayoa, que golpeó a su esposa, que le quitan el fuero en la Asamblea Legislativa y que la Corte pide que lo reinstalen, porque golpear a una mujer es un delito menor. A mí, te digo, me llama mucho la atención cuando escucho a funcionarios de Arena. Ahí el señor Velado, que es el secretario general o presidente de Arena, ¿verdad?, del COENA, diciendo qué niveles de delincuencia tenemos y aquí el gobierno no hace nada. Y yo digo, bueno, y este señor, vergüenza le debería de dar, porque después de la posguerra, 20 años que gerenciaron ellos el país y no le pusieron mente a este problema cuando empezaba. Claro, ahora tenemos otras dimensiones y otros vínculos, ¿verdad?, que hacen del problema de la seguridad un problema más complejo. Hay un ejercicio reciente de construcción colectiva con el plan El Salvador Seguro,
del Consejo de Seguridad que se presentó la semana pasada y establece acciones concretas, metas, ¿verdad? Pero habla, al final deja, participaron varios actores, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, pero habla mucho también de voluntades, de sostener, de hacer sostenible un esfuerzo que empezó o está empezando siendo de manera construida, de manera colectiva. ¿Tú qué valoración tienes sobre esto? Bueno, yo creo que incluso las Naciones Unidas, que jugaron un papel fundamental en el tema de la negociación de los acuerdos de paz y la reciente visita del secretario general, ¿verdad?, a nuestro país, hace referencia a que ha sido un documento muy importante, incluso que han dicho que van a apoyar con $70 millones, ¿verdad? Y que pues genera una serie de expectativas. Definitivamente, si todos y todas en el país, todos los sectores, tuviéramos a bien resolver el tema de la inseguridad, tiempo se hubiera resuelto. El problema es que siempre hay intereses económicos que están por encima de la construcción de un país seguro. Los vendedores de armas que se lucran de que haya inestabilidad, los vendedores de servicios privados de seguridad, que es importante decir, hay más efectivos en las agencias privadas de seguridad que en la Policía Nacional Civil, y casi todos ellos están vinculados al Partido Arena. Están ellos en la disposición de dejarle el negocio, ¿verdad? Aquí abandonaron el agro porque ellos se hicieron cargo de la importación de granos básicos. O sea, aquí privatizaron la banca y ellos se adueñaron de los principales bancos. Aquí nos privatizaron las pensiones y Cristiani sigue siendo uno de los principales dueños de las AFP. Entonces, ¿de qué proyecto de país estamos hablando? Porque si nosotros hablamos de un proyecto que vele por los derechos de la ciudadanía, riñe con los intereses de mercado que son los que han llevado al país a la crisis que tenemos. ¿Cuál es el problema? Que todos esos que se lucran de la inseguridad, y fíjate, que tienen la capacidad de que en cada evento electoral incrementan el número de homicidios. Lo mismo pasó cuando iba a tomar posesión Sánchez Serén. Vivimos un momento y decían Domingo Negro, el día de la toma de posesión, van a morir 40 y empezaron a subir los niveles de criminalidad. Entonces, si no hay un diálogo y una participación franca de estos sectores que se comprometan con ese anhelo, digamos, de país, entonces, por muy plan que haya, nosotros no vamos a poder resolver el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque aquí ya no son solo las maras, sino que las maras y el crimen organizado. Y el crimen organizado es el que principalmente debe de abordarse. ¿Por qué? Y veamos la actuación de la policía también, que es del órgano ejecutivo. La policía saca, cuando va a las comunidades pobres, a los barrios marginales, y les botan con almágana a la puerta y sacan a 40. ¿Dónde han ido a la San Benito o a tocar el crimen organizado, el crimen de cuello blanco? Si el principal ladrón, Paco Flores, en su casa, después de ser un ladrón confeso, que se ha robado $80 millones, entonces, y 10 millones de dólares descaradamente derivados al COEMA. ¿Y dónde está siendo investigado el Partido Arena? Entonces, con ese tipo de la aplicación de justicia tiene que ver con la seguridad. Aquí se habla de la pena de muerte. Ya empezaron un diputado de Gana a hablar de la pena de muerte. Y a mí eso me asusta, porque con este sistema judicial que tenemos, los muertos vamos a ser nosotros, ¿ve? Y los ladrones, los corruptos y los narcotraficantes, los reyes, ¿ve? Ya somos 3 instancias
las que hemos pedido a la Asamblea Legislativa que haga una comisión especial para investigar la actuación del Fiscal General de la República, porque es la Asamblea Legislativa la que lo nombra. Si la Asamblea Legislativa escuchara, porque nosotros hemos documentado como Foro Nacional de Salud hasta la matrícula de las avionetas en las que viajó el fiscal de gratis, de otro delincuente. Entonces, si escucharan esa demanda y ese clamor, yo te digo, se evitarían un conflicto, porque lo que está generando el fiscal con estas decisiones que está tomando es bien delicado, porque el mensaje que está mandando es que en este país el crimen de cuello blanco queda impune. Entonces aquí los funcionarios pueden robar, ¿verdad? Es más, si robas bastante te vas a tu casa, y si sos carterista te vas a Mariona, entonces roba bastante, ¿verdad? Mira, aquí hay casos, y que los hemos dicho en repetidas ocasiones. Te voy a poner solo 2 ejemplos. Denis Alas, el gran capitán de la selecta de fútbol, ¿verdad? Que tuvo relaciones sexuales con una niña de 15 años, y ese es un delito de estupro. Entonces, ¿cuál fue la pena que le dio el juez? Que fuera un curso al ISDEMO sobre masculinidad, que cerrara su cuenta de Facebook y 500 horas de trabajo voluntario. ¿Y sabes dónde hizo las 500 horas de trabajo voluntario? Dándoles clases de fútbol a niños y niñas en Mexicanos, en la cancha de la Sacamil. O sea, 500 horas hice yo para salir bachiller del colegio. Y ahí tenés un sistema judicial podrido, machista, que te dice, bueno, Manuel Dagoberto Gutiérrez mató a la mujer de 4 balazos. Le encontraron todavía el tatuaje de pólvora en la mano y lo dejan libre por falta de pruebas. Guillermo Maza, el ladrón del dinero del hospital de maternidad, que también se robaron equipo del hospital de Zacatecoluca y ahora sale libre, y el juzgado le dice que ni siquiera tiene que pagar los $400,000. Y el muy cínico todavía está pidiendo que le quiten las 144 horas de trabajo social, porque tampoco se las merece. Entonces, obviamente, el sistema judicial necesita una limpieza profunda, porque no puede ser la justicia administrada de esa manera. Cuando tú tenés mujeres que porque se robaron un costal de café de un cafetal, ¿verdad?, de un rico, allá están en la cárcel de mujeres, con una condena de 5 años. Margarita, quiero comenzar concretamente por una iniciativa de ley que ustedes presentaron, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Como foro ustedes lo presentaron, es uno de los temas que queda pendiente, y pues que me des tu valoración sobre la posibilidad de que finalmente se apruebe. Lo que esta ley pretende es responder a los derechos de la ciudadanía, ¿verdad? A tener información sobre su estado de salud. Muchas veces le dan el tratamiento médico y no le explican para qué es o si tiene efectos secundarios negativos. Entonces lo que nosotros buscamos, en primer lugar, es que la población tenga una atención con calidez, tenga la posibilidad de tomar decisiones informadas y sea respetada en su privacidad, en su intimidad, y que el personal de salud que le atiende respete todos sus derechos. Así también el deber que tienen los pacientes de asumir con responsabilidad sus tratamientos o sus decisiones particulares que incidan en ya sea la rehabilitación o el restablecimiento de su salud, ¿verdad? ¿Cuándo presentaron esta propuesta? Esta propuesta la presentamos el año pasado. Tiene apenas un año de estar presentada, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. En el momento que la presentamos, tuvimos una reacción, pero violenta, de parte del Colegio Médico, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues parecería una ¿sí? Ley, yo diría que hace falta una ley así como tú la has planteado. Bueno,
lo que plantearon, incluso nosotros decíamos que debían de tener en un lugar visible el precio de las consultas, para que la gente sepa cuánto tiene que pagar. Pues dijeron que, en primer lugar, nosotros lo que queríamos era regular el ejercicio privado, así como ellos se opusieron a la ley de medicamentos también, ¿verdad?, como colegio médico, porque se pedía que el gremio médico, por ejemplo, a la hora de hacer una receta lo haga con letra legible. Por esa ley de medicamentos, un médico que no escribe bien su receta puede ser demandado. Ah, sí. Sí, por la ley de medicamentos. Entonces hay una serie de cosas que ellos no están de acuerdo, ¿verdad? Porque dicen afecta al gremio. Okay. Entonces tuvimos también la oposición del Partido Arena, que dijo, incluso no nos han querido llamar, llamaron al colegio médico, a todos esos sindicatos que andan en el concierto de la derecha, oponiéndose y obstaculizando la reforma de salud que beneficia a la población, y no nos quisieron llamar, no nos han llamado a nosotros como incluso como proponentes de ley, pues. Bueno, y finalmente, además de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la Ley de Agua y la ratificación del derecho al agua, ¿qué otro tema como foro ustedes han identificado que queda pendiente y la posibilidad de que sea aprobado después de las elecciones? Bueno, ya tenemos una propuesta de reforma fiscal y nuestro lema para construirla con las comunidades ha sido: la reforma de salud debe continuar, la ANEP debe de pagar. Pues la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ¿verdad? Porque todos y todas sabemos que los evasores ahí están. Los sinvergüenzas que se quejan del sistema de salud y tienen años de no pagar su cuota al Seguro Social. Entonces, para construir país, para construir seguridad, necesitamos hablar el mismo idioma, por las buenas o por las malas, porque así lo hicimos con la lucha contra la privatización de la salud. Cristiani ya se hacía los bigotes, sí, porque se adueñó de la banca, de las AFP, de la importación de granos básicos y de todo lo que privatiza. Él pensó que iba a hacer negocio con la salud y le paramos el carro. Y que lo oigan estos areneros que son sordos o cínicos. El pueblo ya no los quiere. Nosotros no queremos diputados que únicamente respondan a intereses de mercado. Los queremos fuera de la Asamblea Legislativa. Y ojalá tengamos diputados de otros partidos que pueden acompañar al pueblo en sus intereses más sentidos. La población debe de reflexionar lo que significa un partido que ha tenido la capacidad de robarse 80 millones de dólares de los proyectos para la reconstrucción post-terremotos, 30 millones de dólares del Hospital Nacional de Maternidad, 60 millones de dólares del Boulevard Monseñor Romero, solo en 3 casos. Y son 150 casos de estos ladrones que por años han venido robando al fondo del Estado, le han venido robando proyectos sociales al pueblo. Yo le hago un llamado a la reflexión a la población. No seamos indiferentes, indignémonos con ellos y no le demos el voto. Ellos no votan por nosotros, no votemos nosotros por ellos.